Bienvenidos a una nueva presentación dentro del Bademecum Trading, que definitivamente no puede faltar antes de pasar como tal a los ejemplos contextuales, los recursos de gestión. Hemos hablado en los últimos videos acerca de los recursos de operativa y si este es el primer video que miras de este canal o de mi canal, te invito a revisar las listas de reproducción que hay, porque vas a encontrar una serie de contenido que seguramente te va a ser muy útil. Este video va específicamente en la lista de reproducción del Bademecum Trading, que es precisamente el modelo que estoy aplicando al activo que opero en este momento. Sin embargo, ese modelo, esa estrategia, o como tú lo quieras llamar, no está completo si no tenemos un esquema de gestión, un manejo de capital, una forma que nosotros podamos seguir, reglas que nos establezcamos en términos de porcentaje de riesgo, en qué momento mover el stop loss, cuánto va a ser el ratio o cuál va a ser el ratio que voy a colocar o al que voy a optar en cada operación. Todos estos detalles los vamos a ver precisamente en esta presentación. Recursos de gestión. Este es un PDF que vas a encontrar en mi grupo de Telegram. Si haces clic en el enlace que está en la descripción, te va a llevar directamente al grupo de Telegram, en donde vas a tener que revisar los mensajes fijados para que puedas descargar este PDF. Sin embargo, en este video lógicamente voy a mencionar algunos apartados importantes relacionados al PDF. Este documento detalla los recursos de gestión que te ayudarán a mantener un rendimiento saludable en una cuenta de trading. De esta manera, es imposible que tú quemes una cuenta de trading. Recuerda, una mala racha no es sinónimo de no rentabilidad, solo es una mala racha. Y los ciclos malos en algún momento terminan. Con esto entonces, empecemos hablando de los recursos de gestión. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que vamos a emplear una serie de reglas antes y durante una operación, con la finalidad de alcanzar los objetivos porcentuales que nos propongamos. Así que lo primero que vamos a hacer es detallar todas las reglas en orden. La primera regla va a ser el ratio mínimo y el ratio máximo que vamos a establecer a cada una de las operaciones que tomemos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto de hecho lo he comentado en varios videos anteriores, hay personas que tienen un win rate muy bajo. ¿Y por qué las personas tienen un win rate muy bajo? ¿Por qué? Porque colocan una operación y quieren el infinito en esa operación. Y lógicamente no lo consiguen, están en un 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 y no se conforman. Claro, tienen un stop loss muy pequeño, ¿no? Y eso ya les permite tener un ratio de 1 a 5, 1 a 10, 1 a 15, pero no cierran la operación se les devuelve, piensan que pueden mantenerla, tocan stop loss y al final no ganaron nada de esa operación. Entonces, la idea de tener un ratio mínimo y un ratio máximo bien establecido es que primero no tengas operaciones de suerte. Sí, así les llamo yo, operaciones de suerte, operaciones que colocas y de pronto te dan un ratio de 1 a 20. No. La idea es que tú, si quieres incrementar tu win rate, vas a enfocarte en analizar todas las operaciones que has tomado hasta el día de hoy, porque seguramente si estás mirando este video es porque ya tienes cierta experiencia haciendo trading y quieres mejorar. Así que vas a revisar cada una de tus operaciones que ya hayas tomado y vas a estudiarlas. Ok, esta operación, por ejemplo, recorrió un 1 a 2, un 1 a 5, un 1 a 10, un 1 a 15. Vas a llegar a la conclusión de que la gran mayoría de tus operaciones van a llegar a un ratio mínimo. Ese es tu ratio mínimo. Y es muchísimo más saludable colocar el take profit en ese ratio mínimo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas que tienen un win rate de 20 o 30% están pierde, 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 gana, gana, pierde, 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 gana, gana. Y eso afecta muchísimo tu psicología. Si quieres desarrollar tu autoestima de trading, así lo voy a llamar, tu autoestima de trading, entonces enfócate en tener un ratio mínimo porque con el ratio mínimo, aunque sea de 1 a 1, pero con ese ratio mínimo, créeme que te vas a sentir mucho mejor en términos psicológicos, eso te va a dar mucha más seguridad y más confianza en tu trading. La segunda regla es el break-even. Muchas personas se preguntan en qué momento debo yo colocar el break-even. ¿Para qué me sirve? Algunas personas colocan el break-even y al final los termina sacando de la operación y luego el precio llega a su take profit. Y este es un tema muy particular. Hablemos de un ejemplo que es muy común. Hay personas que no tienen bien definido esta regla, o bien definida esta regla, mejor dicho, y lo que sucede es que, por ejemplo, hablemos de dos operaciones. En un primer día, tú colocas una operación, esa operación tiene un ratio de un 1 a 3,
Y cuando la operación está en el 1 a 2, tú te emocionas y colocas el break-even. El precio luego cae, vamos a decir que era una compra, cae, te saca el break-even y al final va a tu take profit sin necesidad de haber llegado a tu stop loss, va a tu take profit. Ese sería el primer caso, el primer día. El segundo día, tomas una operación, nuevamente un ratio de 1 a 3 y cuando la operación va en el 1 a 2, tú mentalmente dices, ayer o en la primera operación yo coloqué el break-even. Así que en esta operación no voy a colocar el break-even, voy a aguantar la operación. ¿Qué sucede? El precio se te devuelve, empieza a cruzar tu punto de entrada, empieza a cotizar en negativo. Si esa operación empieza a estar en negativo y tú dices, no, yo voy a soportar mi stop loss. ¿Y qué pasa? Se te va stop loss. Piensa en esto. ¿Qué hubiera pasado si tú en la primera operación no hubieras movido el stop loss? Dijimos que se devolvió al punto de entrada, pero luego llegó al take profit, ¿verdad? No llegó nunca en la primera operación el stop loss. Entonces, si esa operación tocaba take profit, lo que hubiera pasado es que tú hubieras ganado 3 manzanas, porque era un ratio de 1 a 3. 3 manzanas. En la segunda operación, nuevamente, no moviste el stop loss. Si perdías, entonces, lógicamente, hubieras perdido una manzana. ¿Cuántas te quedaban? 2 manzanas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora, eso es en el caso de no mover el stop loss al break-even. Hablemos de qué pasó si en ambos casos muevo el stop loss al break-even. En el primer día, no perdí nada. En el segundo día, no perdí nada. ¿Te das cuenta? Lo que sucede es que cuando una persona no tiene bien definida esta regla, se expone a distintos entornos de probabilidad. En un primer caso, el entorno de probabilidad te lleva a tener 2 manzanas en positivo. Y en un segundo caso, el entorno de probabilidad te lleva a no estar en negativo, porque ambas operaciones se cerraron en break-even, porque tú tenías bien establecida la regla de colocar break-even en determinado punto, en determinado nivel, en determinado momento. Eso es precisamente lo que vamos a establecer en esta presentación. La tercera regla es el riesgo inicial y la generación de un colchón. Ese colchón es importantísimo porque es lo que nos va a permitir ir incrementando gradualmente el porcentaje de riesgo de nuestras operaciones. Conforme vayamos generando ese colchón, vamos a tener un poquito más de confianza y lógicamente el asumir unos pequeños porcentajes adicionales, no digo del 1 pasar al 2 o 3%, no, unos pequeños porcentajes adicionales de riesgo va a ser algo normal, dado que ya tenemos un colchón. La regla número 4 es el riesgo máximo permitido por operación, y esto también va a depender de la regla número 3. Y es que si no tenemos el colchón, no vamos a poder asumir un riesgo determinado superior al riesgo inicial, por ejemplo. La regla número 5 es el riesgo máximo permitido por día. Esto es lo que a ti te va a llevar a ser consistente y rentable en el tiempo. Mucha gente se piensa que debe arriesgar 1, 2, 3, 4, 5% al día. No. Vamos a establecer eso más adelante. La regla número 6, las operaciones máximas por día, que es importantísimo. Yo he sido de las personas que en el pasado colocaban 5, 10, 15 operaciones al día. Sí, tenía un win rate muy bajo, pero ponerme reglas e ir perfeccionando mi modelo, mi trading, mis reglas y recursos de gestión ha sido lo que me ha permitido entender la importancia de lo que ahora en este video te voy a contar. La regla número 7, que yo llamo NHT, No Hold Trades, que significa no mantener operaciones. ¿A qué me refiero con no mantener operaciones? ¿A cerrarlos antes de que lleguen al take profit? No, me refiero a no mantenerlas de un día para otro. Y eso va a ser muy importante dentro de los recursos de gestión aplicados al Vademecum. La última regla va a ser la regla de mitigación. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta para mitigar una pérdida anterior? Es importante que sigas las reglas de este PDF, si es que realmente quieres alcanzar la consistencia. Si te saltas una regla, asume las consecuencias. Empecemos entonces por la regla número 1. ¿Cuál es la regla número 1? ¿Lo recuerdas? Muy bien. El establecimiento de los ratios. El ratio mínimo para asumir la colocación de una operación será de un 1 a 2. Esto, bajo las consignas del Vademecum, es ir literalmente a lo seguro. Si la potencial operación no cumple con este requisito, no se coloca. Si yo tengo un obstáculo antes de que el precio llegue al 1 a 2, entonces mejor manos en el bolsillo.
el ratio mínimo 1 a 2 se vería de esta manera. Y el ratio máximo será de un 1 a 3, con el fin de mantener consistencia y no tener operaciones que aparenten suerte en tu trading. Tú vas llevando una consistencia en tu trading, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 3, pierdes 1 a 2, 1 a 3, pierdes 1 a 2, 1 a 3, pierdes 1 a 2. Eso es una consistencia, eso es una estadística normal. Eso es lo que una persona debería tener en sus números. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones las emociones de haber perdido, ¿no?, te ganan y entonces tú quieres colocar una siguiente operación y quieres mantenerla. La operación literalmente te está dando 1 a 2, en tu cara está dándote 1 a 2 y no la cierras. Esa es la razón por la que vamos a establecer un ratio mínimo y un ratio máximo. Esto nos lleva directamente a la regla número 2. La regla número 2 es la regla del break-even. ¿Y en qué momento es que vamos a colocar break-even? Vamos a dividir nuestra operación en 4 cuadrantes independientemente de la configuración del take profit, si es un 1 a 2 o un 1 a 3. De esta manera, al superarse los 3/4 de recorrido o el 75% del recorrido del take profit, vamos a trasladar el stop loss al punto de entrada, resultando esto en un break-even. ¿Qué pasa? Que a mí me ha pasado muchísimas veces que yo estoy, por ejemplo, en una operación $3,000 positivo, ¿vale? Tengo un balance de, imagínate, $100,000. Estoy $103,000 en mi equidad, o tengo eso en mi equidad, pero no mueve los stop loss. ¿Qué pasa? Que si la operación se me devuelve, no se me va a devolver al break-even y se va a cerrar, perdón, al punto de entrada y se va a cerrar porque no he movido el stop loss, lógicamente. Entonces yo pasaría de tener 103 en equidad a que se me cierre la operación si es que se devuelve, ¿vale? Imagínate que yo arriesgué $2,000 en esa operación. De 100,000, que es mi balance, si el precio toca mi stop loss, ahora voy a estar en 98. Es decir, yo no he perdido $2,000. No, tú no has perdido $2,000. Que sería lo normal pensar así, ¿no? Ah, tenía 100,000, ahora estoy en 98, bueno, no importa, no pasa nada. No, tú has perdido 5,000. Eso te va a afectar muchísimo más que solamente perder el flotante, ¿vale? El flotante, que son $3,000. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero inconscientemente reaccionan y siguen colocando más operaciones. Esa es la razón por la que cuando el precio esté literalmente a punto de tocar nuestro take profit, vamos a colocar el break-even y si se devuelve, se asume esa operación. Esto no va a suceder en todos los casos, por supuesto, pero vamos a aplicar esta contingencia cuando tengamos operaciones que literalmente están a punto de llegar al take profit para que, lógicamente, no nos afecte en nuestro trading futuro o posterior. De hecho, la gran pregunta que va a surgir aquí es, ¿debo sacar parciales? Y bajo el modelo de recursos de operativa, el Bademecum Trading, no se contempla la toma de parciales. Sin embargo, esto queda a criterio de cada trader, ¿vale? Continuemos con la regla número 3, y es que la regla número 3 tiene que ver con el porcentaje de riesgo. Vamos a usar siempre 0.5% de riesgo del capital inicial durante las primeras operaciones hasta alcanzar un colchón que se encuentre entre el 2 y el 4%. Sí, un colchón entre el 2 y el 4%, y esta va a ser la primera regla o pauta para recién pensar en incrementar el riesgo. Ahora, en un escenario ceteris paribus, que es un término económico que hace referencia a que es un escenario en el que se respetan todos los parámetros planos, es decir, siempre sucede lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso significa el ceteris paribus. Ahora, imagínate, con un ratio de 1 a 2, el colchón mínimo se alcanza en 2 operaciones y el máximo con 4, ¿verdad? 2 operaciones de 1 a 2, literalmente 1% en cada operación, listo. El colchón mínimo en 2 operaciones. Ahora, con un ratio de 1 a 3, el colchón mínimo se alcanza también en 2 operaciones. ¿Por qué? Porque con una operación en 1 a 3 al 0.5 voy 1.5% positivo, ¿vale? Y me falta un 0.5 para llegar al 2%, así que tengo que colocar otra operación. Con 2 operaciones de 1 a 3 alcanzo un colchón de 3%, ¿no? Y lógicamente con 3 operaciones ya llego al colchón máximo de 4% y un poquito más inclusive. El momento en el que consiga el colchón dependerá de los ratios y del historial de las operaciones. ¿Por qué? Porque no vas a tener siempre operaciones de 1 a 2 o no siempre vas a tener operaciones de 1 a 3. Eso va a depender muchísimo del contexto y de los niveles que se crucen en tu camino, ¿me entiendes? O en el camino de tu operación, ¿vale? Continuamos con la regla número 4. El riesgo máximo permitido por operación, ya lo hemos hablado en la regla anterior, pero fíjate cómo todo esto está relacionado.
No vas a incrementar el riesgo, no vamos a incrementar el riesgo, sino hasta alcanzar el colchón mínimo. Luego de haber alcanzado el colchón mínimo, esto va a generar cierta confianza en nosotros y nos va a permitir, claro, arriesgar un 0.75% en una futura operación, según las reglas. Y es que hay que considerar el porcentaje del capital inicial. Incluso si tú ya estás por encima del capital inicial, imagínate $110,000, $120,000, lo que yo hago, y si tú quieres seguir estas mismas pautas, es tu riesgo siempre lo vas a calcular en base al capital inicial, no en base al capital actual. Si tú tienes, ejemplo, una cuenta de $110,000, pero el capital es de 100,000, el 1% no es 1,100, el 1% es 1,000, es decir, del capital inicial. La regla número 5 es el riesgo máximo permitido por día. Vamos a asumir un 1% de riesgo máximo permitido por día, pero jamás vamos a colocar todo esto en una sola operación. Es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, lógicamente, si es que colocamos, por ejemplo, 2 operaciones por día, ¿vale? 2 operaciones por día de 0.5 y perdemos esas operaciones, nosotros quemaríamos el 1% en cada día, sería 2%, y solamente podríamos hacer esto los 2 primeros días de trading si es que perdemos. Si perdemos, el tercer día nuestro riesgo máximo permitido se reduce a 0.5, es decir, si nuestro balance, no importa en qué balance esté, si estás 80% encima del capital o en el capital inicial, no importa, si reduces tu balance menos 2%, cada vez que reduzcas tu balance menos 2%, reduces a 0.5 por día. Esto extiende la vida útil de tu cuenta de trading. Hablemos ahora de las operaciones máximas por día, que de hecho yo lo había mencionado porque lógicamente si yo voy a asumir 0.5% de riesgo por operación y al día puedo asumir un 1%, al menos los 2 primeros días de mi trading, esto me lleva a colocar máximo 2 operaciones al día. Pero vamos a detallar esto. Podrás colocar 2 operaciones al día como máximo considerando lo siguiente: no arriesgar todo el porcentaje de riesgo diario en tu primera operación o en una sola operación al día. No es un juego de todo o nada, recuérdalo. Una vez alcanzado el colchón, podrás incrementar el riesgo de tu primera operación al día. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en un 3% de colchón, tu primera operación sí la puedes considerar con un riesgo de 0.75% como máximo y dejar un 0.25 para una segunda operación si es que lo amerita, ¿vale? Y claro, con un 0.75 a un 1 a 3 recuperarías la pérdida de la primera operación y con eso terminarías el día en break-even. Ahora, si ha caído en drawdown y tu cuenta está en menos 2%, no importa el capital en el que haya estado antes, ya sabes, sus operaciones se dividen en dos. Como lo mencioné en la regla anterior, si el riesgo máximo diario está establecido en 0.5 después de haber perdido un 2%, si vas a seguir colocando 2 operaciones, arriesgas un 0.25 en cada operación o puedes dividir el riesgo en 0.30 para la primera y 0.20 para la segunda. Por ejemplo, hablemos de este segundo caso. Si tú arriesgas 0.30 en la primera y pierdes, y luego arriesgas 0.20 en la segunda y haces un 1 a 2, literalmente estás recuperando lo de la pérdida de la primera operación. Claro, en este caso, cuando estamos debajo del 2% del capital, ¿vale? Muy bien, esto ya se entendió. Pasemos ahora a esta regla que es interesantísima. No hold trades, la regla NHT. Número 7. No vamos a mantener operaciones de un día para otro. Vamos a disponernos a cerrar las operaciones como máximo hasta las 15 horas con 59 minutos bajo las siguientes consignas. Claro, todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. El cerrar nuestras operaciones antes de que termine el día va a evitarnos tener problemas de cálculo del drawdown con nuestra compañía de fondeo, por ejemplo. Esto es importantísimo. Además de que evitamos todo estrés que conlleve esa operación, claro, lógicamente, de llevar una operación al día siguiente y de que estés esperando 8 o 10 horas más para que llegue tu take profit, ¿verdad? Muchas veces uno mantiene una operación y la operación se queda en el mismo lugar hasta la siguiente sesión, entonces no tiene sentido que la mantengas. Ciérrala. Finalmente, evitamos también el pago de swaps o cualquier otra comisión intradiaria. Esto es un costo innecesario realmente, al menos para los que hacemos day trading. Los que hacen swing trading, lógicamente, no entran dentro de este grupo. Sin importar dónde esté el precio, usted cierre su operación. Finalmente, hablemos de la regla de mitigación. La regla de mitigación consiste en utilizar un comodín. Les voy a hablar del comodín que es importantísimo. Solo en casos de que una operación anterior haya acabado en pérdida,
vamos a hacer uso de este comodín que es incrementar el ratio, pero no vamos a incrementar el ratio al infinito y más allá. Vamos a incrementar el ratio al 1 a 4, no más. Y esto lo puedes aplicar como máximo, como máximo. Si por ejemplo tu operación anterior fue de 1 a 3 y la perdiste, pero mantienes la misma dirección y colocas una siguiente operación, vale, vas por el 1 a 4. ¿Por qué? Porque al final tus objetivos es muy probable que se mantengan, ¿verdad? Sin embargo, si tu operación anterior fue de un 1 a 2, ejemplo, bueno, no te vas a ir por el 1 a 4, no sería lo sensato, sería vamos por el 1 a 3, recuperamos la porción del stop loss anterior y vamos al 1 a 2. O vamos a ganar 2 manzanas en esta segunda operación, lógicamente. Ahora, si por ejemplo tú perdiste una operación, ¿vale? Y la siguiente operación tiene el mismo ratio que la anterior, tú todavía tienes ese comodín. Es decir, imagínate, primero vamos a hablar de 3 operaciones. Primera operación, perdiste, con un ratio de 1 a 2. Segunda operación, no aplicas comodín, vas por el 1 a 2 nuevamente. Tercera operación, tú dices, puedo ir por el 1 a 4. Aplicas el comodín, vas por el 1 a 4 y lógicamente no estarías saltándote ninguna regla. Aquí hay algo que mencionar. Solo en los casos donde previamente vas a poder extender el take profit hasta un 1 a 4, recuerda evaluar el contexto. ¿Por qué? Porque lógicamente van a haber niveles que se te pueden interponer y eso va a evitar que el precio alcance tu ratio, ¿verdad? Ahora, como mencioné, si no usas el comodín en la operación posterior a la pérdida anterior, puedes usar el comodín en cualquier momento, ¿vale? Muy bien. Con esto, y finalmente, pasamos a tu turno. Sí, ahora te toca a ti. Estas son posiblemente bases para ti, aunque para mí son mis reglas principales. Pero tú puedes desarrollar un esquema de recursos de gestión similar o mucho más específico. Lógicamente, hay muchas más cosas de las que hablar, pero esta es una base que te he dejado en un PDF en mi grupo de Telegram. Ya sabes, aquí en la descripción hazle clic, ve al grupo de Telegram y busca en los mensajes fijados esos PDFs. Son 2 PDFs que tengo para ti. Ahora, como mencioné, estos son solo algunas pautas, algunas recomendaciones, sugerencias y reglas que constituyen la base de los recursos de gestión. Pero tú eres libre de agregar las que creas convenientes dentro de tu plan de trading para que esto se adapte a ti. Lo que a mí funciona a mí no tiene que funcionarte a ti. Muy bien. Recuerda que tú te tienes que sentir cómodo aplicando reglas sobre trading. Y claro, si quieres compartir tu plan de gestión conmigo, puedes escribirme a Telegram o al correo electrónico que tengo allí. Espero que la información te haya servido y nos vemos en un siguiente video.